Estamos dando inicio a la cuarta y última sesión del Seminario Permanente de Investigación del Programa Interdisciplinario de Estudios de Género. En este semestre, el seminario reunió avances de investigación sobre temas de historia del siglo XX, particularmente mexicano, particularmente de la década 20, 30, 40, sí, 20, 30, quizá hasta 40, de tal manera que hay muchos puntos de contacto, no solo en términos temporales, sino en el enfoque de los trabajos, y ese enfoque lo estaremos profundizando, porque yo creo que lo que une a los distintos trabajos y las autoras y el autor se trabajarán en este sentido son las preguntas de género que están en el fondo de las investigaciones. Con los 4 trabajos presentados aquí y con uno más, estamos preparando un libro para donde estarán estos trabajos desarrollados, revisados, enriquecidos, porque bueno, creo que ese es el sentido del trabajo de seminario. Antes de cederle la palabra a la presentadora de hoy, no quiero dejar de decir que ya estamos en una etapa dura del semestre, tanto en el Colegio de México como en otras instituciones, y eso se deja sentir porque las entregas ya están presionando a todo mundo. Ya hay que entregar tesis, trabajos finales, y pues sí se nota, pero les agradezco mucho la presencia a quienes están aquí a pesar de todas las obligaciones propias del fin del semestre. Está con nosotros Ana Lidia García Peña, doctora en Historia por el Colegio de México y cercana al PIEM desde sus años estudiantiles. Ana Lidia fue becaria del PIEM en algún momento, y ahora es participante en el seminario, lectora de tesis y presencia grata y muy lúcida, porque creo que sus trabajos se caracterizan por alcanzar una profundidad pues que pocas veces se alcanza desde la primera versión. Creo que es pero ya me estoy adelantando al comentario, es una de las características del trabajo que Ana Lidia presenta hoy, y que se titula El divorcio en la Revolución Mexicana, debates entre lo público y lo privado. La presentación formal incluye la mención del libro de Ana Lidia, que es una referencia obligada en la historia de género del siglo XIX y parte del XX, El fracaso del amor, género e individualismo en el siglo XIX mexicano, donde la autora analiza juicios de divorcio de ese periodo histórico y ahora va en ese camino, pero aportando nuevos elementos teóricos y documentales. Bueno, no digo más, sino pues te escuchamos con mucho interés, Ana Lidia. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Agradezco ante todo la invitación para participar en este seminario, que ha sido muy interesante en todo este semestre. Ha sido como muy enriquecedor poder compartir con los colegas y bueno, y cerrar finalmente con mi propuesta. La dinámica es que, bueno, voy a leer un poquito y luego voy a explicar algunas cosas, ¿no? Espero no ser muy cansada. Ok, los términos público y privado son bastante complejos y cambiantes, con una multiplicidad de definiciones de acuerdo con los distintos contextos históricos.
Son categorías que hablan de la ley, la política y la economía, pero también tienen que ver con relaciones personales, elementales del lenguaje y de nuestros cuerpos y la forma en la que vivimos el día a día. ¿Qué tanto nuestra conducta pública está determinada por nuestra propia privacidad y qué tan frecuentemente escondemos en lo íntimo múltiples facetas de nosotros mismos, como nuestros pensamientos, cuando estamos en la convivencia con los demás? Es como poner entre paréntesis el yo privado para involucrarnos en discusiones públicas. De tal manera que lo público y lo privado son conceptos que se traslapan, ya que la mayoría de las cosas son privadas en un sentido y públicas en otro. Contrario a la tradicional idea de mantener lo público y lo privado en ámbitos separados, pues su mezcla puede corromper una cierta moralidad, en este texto ensayaremos la relevancia de usar ambas esferas para mejor explicar un proceso histórico, el de la reforma del divorcio en la Revolución Mexicana. Y bueno, quien no ha leído el texto, el personaje principal de esta historia es Pallavicini, ¿sí? Entre los años de 1914 y 1915, la Ciudad de México sufrió una de las etapas más violentas de la Revolución Mexicana y los habitantes capitalinos vivieron una de las peores épocas de inseguridad en su historia. La ciudad estaba dominada por la guerra civil, los rumores crecientes y la política del terror. En menos de un año fue disputada por los revolucionarios convencionistas y carrancistas y ocupada 6 veces seguidas por uno y otro bando. Por consiguiente, su situación fue muy similar a la de una población en estado de sitio y en guerra constante. Todo esto significó una enorme disrupción en la vida cotidiana que ha sido llamada historia de un desasosiego. El paulatino proceso de militarización se justificó por el continuo miedo a una violencia latente, que efectivamente desbordó el discurso político radicalizándolo. Así que algunas de las acciones de los políticos, en particular de Pallavicini, que revisaremos en este texto, fueron también producto de este complejo proceso de radicalización. Durante esos 2 años de la etapa más violenta de la Revolución Mexicana, también la vida privada de Félix Fulgencio Pallavicini sufrió radicales transformaciones que estuvieron estrechamente vinculadas al proceso reformista de la época. Después de 13 años de matrimonio, su compleja vida marital con María Piñeiro se volvió insostenible. Primero fueron sus continuas ausencias, producto de haber dedicado todo su tiempo a las actividades públicas y políticas como secretario del Centro Antirreeleccionista de México, o porque acompañó, aquí está con Madero, o porque acompañó a Madero en su gira presidencial. Después fueron sus conocidas infidelidades cuando fue el director del periódico El Antirreeleccionista. Sin embargo, hubo intentos por salvar la relación, como cuando fue diputado de la 26 legislatura y le compró una casa a su esposa en Santa María la Ribera. Esto fue en 1912. Finalmente, la relación se deterioró de tal modo, del todo, tras el golpe militar de Huerta y el encarcelamiento que sufrió Félix en esas épocas llamada la Decena Trágica. Para el año de 1914, y después de pasar 6 meses en prisión y tener que huir de la Ciudad de México por ser perseguido por el huertismo, Pallavicini pudo regresar a la capital en agosto, tras la caída de ese régimen militar. Cuando finalmente pudo recuperar su vida cotidiana, Pallavicini se enteró de que su esposa se había fugado con su nuevo compañero sentimental, Guillermo Boizón, llevándose consigo a sus 3 pequeñas hijas. Podemos suponer que mientras Pallavicini estuvo en prisión, María comenzó su relación amorosa con Guillermo, pero cuando aquel quedó en libertad, supo que regresaría al hogar conyugal y para evitar el encuentro, mejor huyó con su amante. Así que toda esta etapa de debates y conspiraciones en el Congreso, encarcelamientos, huidas, insomnios, confirmación de que su esposa era infiel y búsqueda de sus pequeñas hijas le provocaron, en sus propias palabras, una intensa excitación nerviosa. Incluso estando en prisión, intentó el suicidio. En sus memorias, esto es aquí como ya empieza a ponerse interesante o más interesante el asunto, en sus memorias Pallavicini narra que tras la persecución huertista su hogar estaba desaparecido
y que no sabía el paradero de sus hijos, pero nunca explica en las memorias esa situación y el porqué de ese momento. Incluso persuasivamente describe ese suceso como parte de la convulsa vida política que vivía México en ese momento, pero no hay referencias a su propia vida privada. Y durante los siguientes 3 meses, y gracias a sus viejos contactos y a su experiencia periodística, pedagógica y parlamentaria, continuó su aproximación con el grupo carrancista, que acababa de llegar a la Ciudad de México. Y en muy poco tiempo se ganó la confianza de Carranza, quien lo nombró encargado del despacho de Instrucción Pública y Bellas Artes a mediados de agosto del 14. Al mismo tiempo, lo obsesionó la idea de tomar revancha en contra de María. Así que en los siguientes 3 meses se dedicó a la búsqueda de sus hijas y su esposa infiel. Pero ya de nuevo las huestes zapatistas de la convención iban acorralando a los constitucionalistas en la Ciudad de México, así que a finales de octubre Carranza y todo su gabinete comenzaron a preparar su traslado al puerto de Veracruz. Y como si fuese una trama novelesca, Pallavicini encontró el paradero de su esposa y su amante, quienes vivían como marido y mujer, cito, al tiempo que empacaba los papeles de su oficina y preparaba su ida. Antes de partir, Pallavicini pudo promover una acción policíaca en contra de su mujer y entablar una demanda penal por causa de adulterio y abandono del domicilio conyugal. Sin embargo, Pallavicini no promovió la demanda de divorcio. Entonces, bueno, ¿por qué? Esa fue una de mis primeras preguntas. Lo contestó así: puedo suponer que fue porque comenzó a acariciar la idea de apoyar la propuesta carrancista de legislar el divorcio total y decidió mejor esperarse para tramitar más adelante un divorcio que lo convertiría en un hombre libre para casarse nuevamente con una mujer joven y fiel. Hasta ese momento, hasta 1914, el divorcio es indisoluble, o el matrimonio es indisoluble, y el divorcio solamente permite la separación por esto. Considero que desde ese momento Pallavicini se obsesionó con la idea del divorcio, el castigo y la venganza. La cuestión del divorcio fue cobrando mayor realce en las prolongadas e interminables charlas entre Pallavicini y Carranza, quien, por cierto, o sea, Carranza, tampoco tenía un matrimonio feliz con Virginia Salinas, ya que mantuvo una prolongada relación con Ernestina Hernández. Así que aunque Carranza nunca se divorció, su propia vida conyugal lo hizo muy sensible a dicha temática. Durante los meses de noviembre y diciembre, Carranza y su equipo más cercano, quienes viajaban continuamente en tren, tuvieron largas sesiones en las que discutían acaloradamente las diversas reformas que incluirían a las adiciones del Plan de Guadalupe. Las charlas y las polémicas eran continuas y las disputas acaloradas y las luchas de egos y vanidades estaban a la orden del día. En esos debates Pallavicini, excelente polemista y orador, desempeñó un papel fundamental, no solo por ser un convencido liberal, al igual que Carranza, amante de la historia y admirador de Benito Juárez, sino porque tenía un interés muy personal en el asunto. Así que Félix Fulgencio Pallavicini fue nombrado encargado de la Secretaría de Reforma Social y se convirtió en uno de los más claros promotores del divorcio revolucionario debido a esas complejas interrelaciones que se dieron entre su vida pública y privada. En las discusiones del grupo se cuestionaban sobre la sociedad mexicana estaba lista para esa reforma. Puedo suponer que tanto Pallavicini como Carranza, junto con todos los demás que lo defendían, insistían en que el divorcio ya se había convertido en una moda cultural en ciudades como México. En otros textos se ha hablado sobre este asunto. Pareciera que al iniciar el siglo XX, con la modernidad que trajo el porfiriato, el divorcio se incrementa de una forma increíble en la Ciudad de México. Entonces yo estoy casi convencida que tanto Pallavicini como Carranza, quienes sí vivían en la Ciudad de México, conocían esta moda cultural. La tasa del divorcio o de demandas de divorcio en ese momento llegó a significar el 4%, lo cual es muy alto. Actualmente la tasa del divorcio está en el 14%.
Entonces, si comparamos el 2012, que tiene un 14%, con el 14%, es muy poco. Es muy poca la diferencia, digamos, y es una práctica social bastante amplia. Finalmente, a pesar de la oposición de Escudero y Verdugo, subsecretario y encargado del Despacho de Justicia, los reformadores ganaron y la ley del divorcio del 29 de diciembre de 1914 estableció lo siguiente: el matrimonio podrá disolverse en cuanto al vínculo, ya sea por el mutuo y libre consentimiento de los cónyuges, cuando el matrimonio tenga más de 3 años de celebrado, o en cualquier tiempo por causas que hagan imposible o indebida la realización de los fines del matrimonio, o por faltas graves de alguno de los cónyuges, que hagan irreparable la desavenencia conyugal. Disuelto el matrimonio, los cónyuges pueden contraer una nueva unión legítima. Esta es la primera vez que se legisla en México. Quien intentó hacerlo antes fue Maximiliano, en 1864, pero finalmente su código no entró en vigor y no se aplicó. Entonces podemos considerarlo que el primero que está haciendo esto en nuestro país fue Carranza, en este momento, en el 14. Desde esa fecha hasta nuestros días, todos los mexicanos y mexicanas podemos divorciarnos y volvernos a casar cuantas veces queramos y podamos. Reforma trascendental que ha impactado decididamente la historia del matrimonio en el siglo XX. Durante todas esas semanas de discusión del divorcio, Pallavicini, como hombre público, diseñó y planificó todas las estrategias periodísticas y publicitarias que implementaría para formar una corriente de opinión favorable al divorcio, pero también, como hombre privado, se le calentaba la cabeza recordando el enojo y la humillación que le provocaba a su esposa adúltera. No cabe duda que había una enorme carga subjetiva y de beneficio personal cada vez que realizaba alguna acción pública en torno al divorcio. Corría ya el año de 1915 y la debacle de los convencionistas era inminente ante los apabullantes triunfos militares de Obregón en el Bajío. Por lo que a partir de junio, el gobierno zapatista en la Ciudad de México comenzó el traslado de sus poderes a Toluca. Así que cuando la ciudad fue tomada militarmente por los constitucionalistas en el mes de julio, el grupo carrancista regresó paulatinamente a la urbe capitalina. Por lo que después de 6 meses de haber impulsado la ley del divorcio, Pallavicini pudo regresar a la Ciudad de México y ahora sí presentar su demanda de divorcio ante el juez quinto de lo civil el 14 de septiembre de 1915. Durante todo el proceso judicial, Pallavicini siempre se presentó como un hombre intachable, a pesar de sus continuas ausencias y sus nada ocultas infidelidades. Y toda la justificación de la demanda la sustentó en la averiguación penal en contra de María por adulterio comprobado. Rápidamente, o sea, en 15 días, se emitió la sentencia, que fue el 5 de octubre. Y Pallavicini se convirtió en el primer carrancista, del que se tenga noticias, en haberse divorciado gracias a la reforma que él mismo promovió. La premura de Pallavicini también estuvo motivada porque durante los meses que vivió en Veracruz se comprometió con Belinda Hernández, con quien contrajo nupcias inmediatamente después de haberse divorciado de María Piñeiro. Después de su divorcio, esta es la foto que tengo con su segunda esposa, en algunos documentos es Bernaberla, creo que es Bernabela el nombre oficial, aunque la llamaban Belina con B y con V. ¿No? Lamentablemente no tengo imágenes de María Patiño, que me encantaría conocerla, pero todavía no he conseguido nada de ella. Después de su divorcio y de sus segundas nupcias y de haber sido diputado constituyente, Pallavicini se retiró de la política en 1917 y se dedicó a las labores del periodismo, la diplomacia, la pedagogía y la filantropía. Sin embargo, por el resto de su vida pública, nunca habló ni escribió públicamente de su divorcio ni su interés personal en su papel protagónico en dicha reforma. En la biografía que mandó a hacer al panegirista Marco Becerra y en sus memorias, solo llegó a reconocer que conoció a la que sería su esposa, una señorita del puerto, en Veracruz, en el año del 14, pero nunca aclaró que fuese su segundo matrimonio. Y yo me pregunto, bueno, ¿por qué tanto resquemor para hablar
de lo privado. Era muy mal visto para un político aceptar su propio divorcio y sus problemas personales. ¿Cómo es posible que el principal reformador y promotor del divorcio haya ocultado a lo público sus propios intereses personales? Al tratar de responder las interrogantes anteriores, creo que el problema estriba en saber qué acciones, actividades y preferencias de un hombre público deberían permanecer en el ámbito de la privacidad y cuáles otras tendrían que ser claramente expuestas en lo público. Es una frontera muy difusa y compleja, pues no cabe duda que los intereses personales de Pallavicini determinaron el acontecer político y el proceso reformista del divorcio. Esta discusión también nos lleva a tratar de entender qué se entendía por vida privada en la Revolución Mexicana. Aquí, bueno, está Pallavicini con la prensa madrileña. Esa es una foto más cercana de Bernabé, la que era infinitamente más joven que él. Aquí están en un acto en la construcción del nuevo edificio del Universal, en donde Bernabé es la madrina de la colocación de esa primera piedra. Esta foto es muy interesante porque es Pallavicini con todo su equipo de trabajo en el Universal, en donde no hay mujeres. Tradicionalmente, a lo largo de un siglo, se ha dicho que la reforma del divorcio obedeció a las necesidades personales de carrancistas como Cabrera, Pallavicini. Eso lo han repetido muchos historiadores y abogados y haya estado ahí como en el rumor, ¿no? El rum en torno a este beneficio personal. Pero lo realmente importante no está en comprobar dicho rumor, como aquí lo estamos haciendo, que sí se comprueba finalmente, sino en ver cómo intereses privados pueden determinar acciones públicas, o bien cómo prácticas culturales generalizadas, como la gran difusión del divorcio a principios del siglo XX, determinó pautas de comportamiento de algunos personajes, quienes después serían los promotores de una reforma de gran trascendencia para toda la sociedad mexicana. A tratar de profundizar un poco más sobre el impacto de lo privado en las acciones públicas de Pallavicini, quisiera reflexionar sobre el significado que sus propios problemas personales tuvieron en sus actividades políticas. En particular me pregunto, ¿qué tanto su enojo y ganas de tomar revancha en contra de María determinaron la redacción de esa primera reforma del divorcio y las estrategias propagandísticas en favor de esa reforma, como fueron obras de teatro, encuestas periodísticas y notas en los diarios? Porque seguramente todas estas acciones fueron diseñadas en la oficina de Pallavicini. Así que al dilucidar esta compleja relación entre lo público y lo privado, procederemos a interrogar la biografía de Pallavicini a través de un paulatino acercamiento a los tres ámbitos fundamentales de su vida. Comenzaremos en lo público para descubrir no solo los detalles políticos que rodearon la reforma del divorcio en el 14, sino también los excesivos afanes de los constitucionalistas por presentarse como individuos guiados solo por su sentimiento patriótico nacionalista y desinteresado. Avanzaremos hacia lo privado para conocer el ambiente cultural de Veracruz entre 1914 y 1915 y si facilitó la decisión de las reformas del divorcio. También conoceremos la obsesión de Pallavicini por ocultar lo privado, algunas particularidades de su divorcio, así como algunos aspectos relevantes de su biografía que fueron forjando su personalidad y su relación con María. Finalmente penetraremos en lo íntimo, tratando de desentrañar e inferir algunos de los pensamientos y emociones más profundos de Pallavicini relacionados con el divorcio. Se busca entender qué fue el divorcio en cada uno de estos tres espacios para cometer una avanzada desde lo público hasta lo íntimo y conocer paulatinamente los distintos grados de veracidad y los diversos significados que el divorcio pudo haber tenido en la vida de uno de sus principales reformadores en México. Pues como dijo el propio Pallavicini al criticar a otro político en su periódico El Universal, tratándose de un funcionario público, no hay razón para que haga de la crítica de la prensa una cuestión personal. Los funcionarios públicos tienen que vivir en casa de cristal.
Así que entre mayores connotaciones públicas tenga el papel de que una persona desempeña en la sociedad, mayor es el ámbito de lo público en su propia vida, y la publicidad de sus actos se convierte en un elemento esencial de todo Estado de derecho, por lo que la esfera de su vida privada se va reduciendo hasta llegar a un punto en donde es difícil trazar un límite preciso entre lo público y lo privado. Y así es como les propongo hacer el resto de la presentación. Vamos a ir avanzando poco a poco de lo público a lo privado y luego bajaremos a lo íntimo y ver todo lo que rodea a Pallavicini en ese escenario. Bueno, Pallavicini cuando fue expulsado por el país porque apoyó el levantamiento de Serrano, sus últimas imágenes antes que muera, en el 52. Y bueno, entonces empezamos en la esfera de lo público, a lo que intitulé lo público patriótico. La ideología que separa lo público de lo privado se establece claramente en el siglo XIX. Y entonces se crea la idea clara de que lo público es patriótico y desinteresado, y lo privado es interesado o tiene, digamos, egoísta. Entonces, a esta ideología del siglo XIX que separa lo público de lo privado, se viene a complejizar con el proceso de la Revolución Mexicana en el siglo XX, cuando se le suma el discurso patriótico y nacionalista de la Revolución Mexicana. En ese momento, los políticos mexicanos, o sea, en particular los constitucionalistas, manejan una imagen pública de seriedad, de un carácter heroico y de negación de todo lo privado. Es como si lo privado no existiera y desapareciera o careciera de importancia en su actuar público. Algo muy importante de este carácter público, digamos, o de la esfera pública, es el desinterés con el que tienen que justificar todas sus acciones estos hombres públicos. Aquí pongo una cita muy interesante de Pallavicini que lo explica claramente. Los que hemos dedicado los mejores años de nuestra existencia a procurar la transformación social de México, hemos contraído el compromiso histórico de no anteponer nuestras pasiones, simpatías, odios y provechos a las legítimas aspiraciones de un pueblo que tanto ha sufrido y cuya única esperanza está en la marcha pacífica de gobiernos que vigilen la agresiva evolución de su cultura. Eso quiere decir que todo estará al servicio de todos y que la patria estará siempre para nosotros antes que todo. Entonces aquí tenemos la dimensión viril del patriotismo de estos hombres, que además se sienten muy hombres, para defender los derechos de la patria y el deber. En este cuadro, para no entrar a detalles que nos quiten tiempo, les pongo las acciones públicas que tienen que ver con la reforma del divorcio. Al parecer, la primera vez que Carranza habla en torno al divorcio es en abril del 13, después que emite el Plan de Guadalupe. Originalmente el Plan de Guadalupe solamente era para buscar el derrocamiento de Huerta. Luego, ya cuando Pallavicini se incorpora al equipo carrancista, en octubre del 14, en la Junta de Generales en la Ciudad de México, vuelve a hablar en torno a la reforma que va a hacer al divorcio. Finalmente, se emiten las adiciones al Plan de Guadalupe el 12 de diciembre del 14. Pallavicini forma la sección de legislación social en torno a leyes como el municipio libre, como el reparto de tierras, como el trabajo y el divorcio también. Y finalmente la primera ley del divorcio se emite el 29 de diciembre en 1914. Además de todo este proceso de acciones públicas y legislativas en torno al divorcio, hay toda una... digamos, podemos también revisar la justificación ideológica de esta primera ley del divorcio, que es una justificación bastante en el modelo clásico liberal, muy liberal, centrada en la libertad individual que van a otorgar a las personas a través del divorcio, en la racionalidad con la que se va a procedimentar el proceso del divorcio y en la moralización que va a crear en la sociedad esta nueva reforma del divorcio que rompe el matrimonio.
Y es interesante porque también al más clásico estilo liberal dice esta ley que la moralización que va a generar en la sociedad va a cambiar dependiendo de la clase social. Por ejemplo, entre las clases, que esa es una hipótesis mía, una estrategia que tomé, esa categoría de clases desheredadas la usa mucho Pallavicini y aparece en esta primera ley del divorcio. Entonces, bueno, entre las clases bajas o desheredadas, según esta ley, va a reducir el amaciato, ¿no? Porque va a estimular a que la gente se case más frecuentemente. Entre las clases medias, va a emancipar a las mujeres de su condición de esclavitud, porque las va a hacer libre para manejar sus propios bienes. Y entre las clases elevadas y cultas, como las llaman ellos, va a permitir compartir la modernidad, gracias que podrán imitar experiencia de naciones civilizadas. Además de toda esta justificación al más clásico estilo liberal de la ley del divorcio, Pallavicini crea toda una estrategia publicitaria y propagandística en torno al divorcio para crear una corriente de opinión en su favor. En Veracruz, él va a dirigir la dirección de política de prensa, va a dirigir periódicos como El Pueblo, va a diseñar estrategias en periódicos como El Demócrata, La Vanguardia, El Constitucionalista. Además, hay todo un sinfín de actividades en el puerto y eventos propagandísticos como son conmemoraciones, marchas, desfiles, mítines obreros, conferencias. Y también, algo que le preocupaba muchísimo a Carranza, era proyectar una imagen de modernidad a través de la realización de múltiples espectáculos de cine, música y teatro en el puerto de Veracruz. Por lo que una estrategia que también, bueno, se publicaron varias notas en periódicos como El Sol, como El Pueblo, entrevistas, por ejemplo, a algunos personajes importantes como a Mimi Derba, y yo creo que la cereza en el pastel fue invitar a Virginia Fábregas y a Marcelino Dávalos a representar en el puerto una obra que había escrito Dávalos, que no había sido estrenada y que se llamaba Indisoluble. Entonces es muy interesante porque Virginia Fábregas se va a divorciar 2 años antes de este proceso. Además, es muy cercana a Venustiano Carranza, ¿no? Y entonces la obra que Dávalos escribe está representando esta problemática en torno al matrimonio que es indisoluble, ¿no? Y que condena a la gente a vivir juntos por toda la vida. Esta obra se va a estrenar finalmente el 15 de abril del 15, y a la que van a acudir toda la plana mayor del gobierno carrancista. Entonces, bueno, esta fue parte de la estrategia que diseñó Pallavicini para crear una corriente de opinión en favor del divorcio. Pero como los ámbitos de lo público y lo privado siempre están interrelacionados, la historia de Pallavicini y el divorcio en la esfera de lo público se presentó con cierto disimulo, tratando de preservar y presentar las áreas de su privacidad como irrelevantes y, sobre todo, guardando secretos y una reducción voluntaria de la veracidad. Por lo que ahora cambiamos de esfera en búsqueda de elementos de la vida privada de Pallavicini que mejor nos ayuden a entender este proceso histórico. Y nos vamos entonces a la esfera de lo privado. En esta esfera entramos sobre todo en el ámbito de relaciones interpersonales que teóricamente dependen de la libre elección de cada individuo, condición necesaria del ejercicio de la libertad individual. A diferencia de lo público, sujeto al Estado en derecho, lo privado es todo lo que se hace fuera de la mirada pública, aunque también está sujeto a ciertos límites y normas de convivencia que dependen del contexto social y cultural. Tradicionalmente, algunos elementos fundamentales de la cartografía del espacio de lo privado lo constituyen la libre expresión de las ideas y las convicciones mundanas, y lo relativo a la vida familiar, las relaciones personales y las decisiones que se toman en la vida cotidiana. Y algo muy interesante, cuando entramos a la esfera de lo privado, el problema es que en un hombre público el ámbito de lo privado empieza a reducirse cada vez más y más, ¿no? Que es lo que va a pasar con Pallavicini.
En este sentido, se revisarán las principales características de Pallavicini en dos momentos fundamentales en su vida privada. Primero, la vida cotidiana que lo rodeó en el proceso reformista en Veracruz, y segundo, el divorcio mismo que tuvo con María. En particular, propongo que en la Revolución Mexicana y su nuevo nacionalismo revolucionario, los hombres públicos de la época ocultaron por completo su vida privada, convirtiéndola no solo en un sinónimo de íntimo, ¿no? O sea, lo llevaban a un nivel todavía de mayor profundidad, sino incluso de fuero interno. Era un espacio en el que, según ellos, estaba rodeado por egoísmo, por pasiones personales y por juicios apasionados que tenían que mantenerse lo más oculto posible en la mirada pública. Y de tal suerte que su actuar como hombres públicos supuestamente no tenía nada que ver con su vida privada. Yo propongo que Pallavicini oculta su vida privada, en primera, por ese temor a creer que lo privado es egoísta, y en segunda, porque tenía que manejar una imagen de honorabilidad, donde todos los actos tenían que ser ejemplares y en favor del bien para todos. En cuanto había un interés personal, eso lo volvía fuera del ámbito público y del interés público. Bueno, también un poco reviso la personalidad de Pallavicini. Es un hombre explosivo, complejo, siempre buscaba la confrontación en su vida, siempre se rodeó de muchos conflictos, se peleó con el gabinete carrancista, se peleó como periodista, se peleó como político. Su enemigo, uno de sus principales enemigos era Vasconcelos, era Álvaro Obregón. Entonces era un hombre que le gustaba la polémica, era un excelente orador y polemista, su pluma era flamígera, entonces bueno, era un hombre que estaba siempre en el debate. Y bueno, propongo hacer una relación entre ese carácter explosivo de Pallavicini y la forma en la cual vivió y resolvió su divorcio personal. El otro elemento importante que creo que también ayudó a la reforma del divorcio es el contexto en el cual se va a dar y lo que pasó en Veracruz en ese momento, en esos momentos. Cuando se van para allá los constitucionalistas, van a romper con muchas prácticas cotidianas y empezaron a vivir una vida más relajada en el Puerto Jarocho. Por ejemplo, se dice que Carranza tuvo la habilidad para trasladar a 25,000 efectivos, entre generales, oficiales, gabinete, asesores, secretarios particulares, tropas, soldadera y mucha gente, ¿no? Se fueron a vivir para Veracruz. Cuando él llega a Veracruz, digamos, se crean nuevas necesidades en el puerto, ¿no? Aumenta la demanda en servicios de todo tipo, como cafés, hoteles, cantinas, restaurantes, hoteles, los menús y las modas se van también a complejizar. Y también Pallavicini lo comenta, y también ha sido ya trabajado por algunos historiadores, cómo hay una vida como de fiesta en Veracruz, ¿no? Hay mucho más relajado el ambiente. Y entonces, bueno, en ese contexto parecía que las normas se vuelven más permisivas. Por ejemplo, tengo la hipótesis de que Carranza no viaja con su esposa, sino que lleva a su amante a Veracruz. Entonces, bueno, ahí empezamos con una primera, ¿no? La segunda, Pallavicini comenta que muchos de los carrancistas no iban con sus esposas y que incluso 3, o sea, él, Luis Manuel Rojas y Espinosa Mireles, consiguieron novias en Veracruz. Esto creo que ayuda a una relajación que permitió facilitar, digamos, la reforma del divorcio. Y bueno, y vamos al último ámbito, a lo inconfesable, que es muy interesante porque se contrapone por completo a lo público. En el mundo de lo íntimo nos adentramos en los pensamientos y sentimientos, incluso aquellos no expresados. Es el reducto último de la personalidad. Es allí en donde soy lo que soy y se define por las formas del comportamiento social, privado o público, según ciertas pautas de moral o conjunto de reglas que gobiernan las relaciones interpersonales. Entonces, a pesar de la imagen de racionalidad que Pallavicini maneja en el ámbito público, cuando entramos aquí en lo íntimo, descubrimos varias cosas interesantes. Primero, pareciera que la venganza y el castigo era como un constante
en su actuar, por lo menos en torno al divorcio. Y para poderlo hacer, yo me baso en 3 fuentes que trabajé: sus memorias, el epistolario del amor y su novela Castigo. Entonces, por ejemplo, el epígrafe que maneja en la novela Castigo es este, que es clarísimo que es autobiográfica, porque dice: cada uno de nosotros es sucesivamente no uno, sino muchos. Y estas personalidades sucesivas que emergen las unas de las otras suelen ofrecer entre sí los más raros y asombrosos contrastes. Y en Castigo, Pallavicini habla de varios personajes que lo van a representar a él. Lo que quiero yo un poco enfatizar es por qué es el nombre de Castigo. Hay una esposa que es bastante infiel. Finalmente va a llegar el quiebre en la pareja y le dice el esposo: hemos terminado, nuestro divorcio es indispensable, adiós. Ella insiste en que no se vaya, que es buena esposa, que él no tiene pruebas en su contra. Esposo: 1000 veces te advertí paternalmente el peligro que corrías y no me escuchaste. Ahora ya es tarde, eres una infame. No debo seguir escuchándote porque te pegaría y no mereces ni el honor de mi castigo. De aquí viene el nombre de la novela. Le dice la esposa: vete al diablo, que él te acompañe. Y también, por ejemplo, en otros documentos, en parábolas exotéricas, por ejemplo, habla en torno a la parábola de la mujer adúltera que le llevan a Jesús los fariseos y que le pregunta a Jesús: el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. Entonces Pallavicini completa la parábola y dice: cuando se va Jesús, regresan los fariseos y apedrean a la mujer y la matan. ¿Y por qué la matan? Dice: porque Jesús es Dios y no es juez. El hombre sigue siendo el recio juez de sí mismo. El castigo es humano y el perdón es de Dios. Finalmente, en otra obra también, que es el epistolario del amor, que lo firma con un anagrama en donde inventa a una mujer ficticia que le manda cartas para explicarle qué es el amor y la nueva psicología en torno al amor. Ahí él va a explicar qué siente en torno al divorcio, lo cual es muy interesante. Sí, porque si en el ámbito público él dice que el divorcio es una modernidad que ayuda a las mujeres a ser más libres, en el ámbito íntimo él considera que una mujer divorciada es casi igual que una cualquiera, ¿no? Dice una cita: Esther, aún fastidiada de aquella comedia constante, no se resolvía el divorcio porque sabía que su condición social cambiaría. No ignoraba que aún para sus enamorados el principal atractivo suya era el ser una señora casada, era el ser una fruta prohibida. Calculaba que, separada ya de su marido, caería en la clasificación de cualquiera. Otra mujer que se va a dedicar al tráfico del amor. Entonces, bueno, ahí tenemos una clara contradicción que lo hace profundamente humano a Pallavicini. No es para condenarlo, simplemente es para entender los distintos niveles en su actuar y sus contradicciones. Reflexiones finales. A lo largo de este texto se buscó reflexionar sobre el proceso reformista del divorcio durante la Revolución Mexicana a través de la sobreposición de los 3 ámbitos fundamentales en la vida de Félix Pallavicini. En sus memorias, él mismo señalaba que la única forma de reconstruir la historia de la Revolución Mexicana es escribiéndola con verdad, sin calumnias ni difamaciones, ni juicios apasionados. Sin embargo, la historia de la Revolución queda inconclusa si solo nos concentramos en la vida privada, en la vida pública de sus principales protagonistas, olvidando las múltiples y complejas conexiones entre lo público, lo privado y lo íntimo, que los vuelven personajes complejos y contradictorios, pero profundamente humanos. Es obvio que la delimitación entre lo público, lo privado y lo íntimo no fue clara ni precisa y continuamente se sobrepusieron y confundieron durante el proceso reformista revolucionario. Pues como señalan los teóricos, siempre que se entra en el ámbito de lo público, las personas siguen llevando el velo de la intimidad y el manto de la privacidad, por lo que Pallavicini siempre actuó en la esfera de lo público con cierto disimulo y tratando de esconder áreas en su propia privacidad y ocultando su intimidad y esforzándose continuamente porque sus decisiones públicas dejaran ver solo su patriotismo heroico y desinteresado. De tal suerte que públicamente no solamente fue uno de los actores fundamentales de la reforma del divorcio, sino que lo promovió como una transformación progresista y modernizadora del constitucionalismo que beneficiaría a las mujeres. Sin embargo, su vida privada
que obsesivamente trató de ocultar, nos revela a un hombre con un profundo interés personal en el divorcio, y a nivel más profundo de su intimidad, algunos de sus pensamientos descubren a un hombre explosivo, vengativo, y que no soportaba a las mujeres divorciadas, producto de una cultura misógina y de rechazo al divorcio. Eso es todo. Gracias. Muchas gracias, Ana Lidia. Ya decía yo desde la presentación que en este trabajo, como en otros trabajos anteriores, pues alcanzas una complejidad y un análisis profundo de temas muy importantes. Creo que estamos ante un primer capítulo de otro libro que tendrás sobre el divorcio, ya no en el siglo XIX, sino en la Revolución Mexicana o en el siglo XX. En trabajos anteriores tú estudiaste los divorcios de la gente común, analizaste sus discursos, cómo argumentaban, cómo peleaban, y eso es lo que te ha colocado en el lugar que tienes en la historiografía de género. Después te fuiste a analizar divorcios de personalidades como el divorcio de Manuel González, presidente de la República, y veo que ahora sigues en este camino de analizar el divorcio de una personalidad, pero también lo ligas con la reforma al divorcio. Y Félix Fulgencio Pallavicini es un personaje de estos que siempre aparecen, que sabemos que son muy importantes, pero que lo conocemos muy poco. Existen pocos estudios, no iba yo a decir un personaje secundario, pero pues todo depende de la lente con que se le mire. Al escucharte y recordar otros encuentros que he tenido con era ingeniero, ¿verdad? Tabasqueño. Creo que Pallavicini pues es un personaje de primera importancia para la historia del género, y eso lo voy a tratar de explicar al comentar el trabajo de Ana Lidia. Una de las primeras aportaciones es que pones fin al rumor que siempre se dijo, que la demanda que se dijo sin fuentes, sin argumentarlos, que fue Luis Cabrera, constitucionalista, quien había promovido el divorcio también por su interés personal. Pero más allá de lo anecdótico, tú haces un planteamiento muy interesante a partir de Michael Warner, que recientemente se tradujo al español, donde discute esto de los espacios públicos, privados e íntimos. Es una lectura de actualidad con la que, bueno, no de actualidad, una obra que está en el debate de estos temas, en el debate reciente de estos temas, desde la sociología, que a mí me parece un libro breve pero muy, muy importante. Ahora, con todo lo que me interesó tu trabajo y con todo el futuro y crecimiento que le veo, sí tengo algunas observaciones y discrepancias amistosas. Tú dices que Pallavicini habla de sus actividades públicas, pero no de su vida privada. Y pues creo que en las memorias de estos políticos, de esta generación de políticos, nadie lo hace. Quizá por salirte un poquito del caso de Pallavicini y contrastarlos con, obviamente, Vasconcelos, que sí lo hace. Parte de mi interés en Vasconcelos es porque, a diferencia de otros hombres públicos, Vasconcelos sí lo cuenta todo. Y lo cuenta todo donde él no se ve bien, ¿no? O sea, dice que le lavaba la ropa Elena Arizmendi y cosas por el estilo. Donde él no se ve bien desde un ideal de masculinidad. Entonces creo que es cierto, no se usaba
los hombres que trabajaban por la revolución, por el país, por el progreso, no hablaban de cuestiones privadas. Ahora, ¿por qué tendrían que hacerlo? Hay un momento donde tú dices algo así, tendríamos que decir qué es lo público y qué es lo privado. No lo hacían porque estaban dentro de una noción de lo que era el hombre público y sus responsabilidades. Y aquí yo creo que te beneficiarías hacer o llevar más lejos un análisis de género, sin usar el término, pero sí profundizar en qué tipo de masculinidad es el que está, qué pautas de masculinidad está siguiendo Félix Pallavicini como otros hombres públicos. Esto del servicio de la patria, lo que tú muy bien dices, el que no piensan en sí mismos, sino como que son una conciencia racional universal. En esta definición de lo que es el hombre público, me pregunto si la identificación con los personajes históricos cuenta. No sé si has encontrado algo de esto. Por ejemplo, a Carranza le gustaba que lo compararan con Juárez. No sé si Pallavicini tenía un favorito o si era nada más ese tipo de héroe de la historia decimonónica en quienes ellos estaban inspirando. Para esto, los trabajos de Sergio Moreno Juárez, creo que porque es quien está trabajando la masculinidad de estos héroes, hay uno publicado en Historia Mexicana, otro en Signos Históricos y otros que vendrán, para ver cómo analizar esta masculinidad que tú llamas. De hecho, el término masculinidad no lo usas sino hasta las páginas finales de tu trabajo, pero yo veo un tipo de masculinidad paternalista controlada. Esto es un padre de todos los mexicanos que los va a guiar por el buen camino y que a la vez es un sujeto universal que piensa por todos. En fin, ese es un punto que yo creo que podrías profundizar y llevar más lejos este análisis de género en cuanto al tipo de hombre público. Otra de los puntos que valdría la pena matizar es la importancia de las circunstancias personales de Pallavicini. No dudo que hayan sido importantes, no dudo todo lo que dices, que hubiera querido retrasar su divorcio, pues su separación. Bueno, aquí hay que decirle a quienes no son especialistas en divorcio como tú, que había un divorcio civil, y que él pudo optar por un divorcio civil que no significara el fin del matrimonio, sino que siguiera manteniendo el vínculo matrimonial, su responsabilidad frente a su esposa, sino que se esperó para, digamos, estrenar la ley que él promovió y para poder tener un divorcio que le permitiera volver a casarse. Pero desde luego cuentan las circunstancias personales, y creo que una de las aportaciones de tu trabajo es ver a estos personajes no solo como el constitucionalista o el fundador del Universal, sino verlo como un personaje histórico que también tenía una vida privada y que esto lo fue moldeando su actuación pública. Pero quizá es la manera de presentarlo, esto que tú dices, que su enojo contra las mujeres divorciadas o las mujeres infieles fue lo que lo llevó a tomar ciertas acciones. No encuentro la prueba documental y pues sí la necesitamos, ¿no? Leyendo a contrapelo o como sea, no es que él lo vaya a decir abiertamente, si bien claro, que su novela se llame Castigo, que además
algo que pensé al leer el título de esta novela, tomado de tus propios trabajos. Tú hablas mucho del castigo a las mujeres en el siglo XIX, eso creo que lo tendrías que decir, que hay una referencia a que en el siglo XIX era usual la práctica del castigo hacia las mujeres como hacia los niños, no era nada extraordinario ni era particularmente misógino ni nada, era normal, ¿no? Y es Pallavicini, que es un hombre decimonónico, moderno pero decimonónico, así lo piensa. Entonces, en ese sentido, creo que estaba yo en lo del hombre público y matizar esto de las circunstancias personales y hacer un análisis más dentro de o sea, no que analices toda la reforma constitucionalista, pero sí otras reformas constitucionalistas que podrían tener que ver con la familia, con el matrimonio, y agregar el tema de la eugenesia, porque eso, tú nada más analizas la reforma en términos de el liberalismo, dices la racionalidad y el mejoramiento de la sociedad, la moralización de la sociedad. Creo que el término de desheredados o desheredados, o hay otro, degenerados, es el término que es muy particular de la eugenesia, por ahí se podría conectar, pero leyendo la reforma del divorcio, que ahorita creo que no la tengo a mano, pero casi la puedo decir de memoria, creo que ahí hay varios puntos que podrías profundizar para no ver a Pallavicini solo como un convencido liberal. Me parece una caracterización como muy básica, ¿no? Se está nutriendo de ideas modernizadoras donde la eugenesia cuenta. Porque cuando dice las causas justificadas del divorcio después de 30 años, me llamó mucho la atención, puede haber mutuo consentimiento después de 30 años, de 3 años, perdón, 30 años, no. Por la imposible o indebida realización del matrimonio. La imposible, pues yo me imagino que es porque alguno de los cónyuges fuera homosexual o lesbiana, o sea, que no se consumó el matrimonio. Entonces, eso ya está presente. O la indebida realización de los fines del matrimonio, indebida que alguno de los cónyuges fuera a heredar, estoy hablando en lenguaje eugenésico de la época, alguna enfermedad o tara, como se decía, que se consideraba que, por ejemplo, el alcoholismo era hereditario. Entonces, eso está aquí y no solo es el liberalismo del que tú hablas. Algo que me llamó mucho la atención también es que entre las causas del divorcio de la ley de 14 estuviera la desaveniencia conyugal. Y eso quiere decir que el valor conyugal, que la armonía conyugal es un valor en la sociedad, ¿no? Porque si la desaveniencia conyugal, de modo que yo creo que sería provechoso relacionar algunas ideas sobre el matrimonio. Está en discusión en este momento el matrimonio moderno, aquel que es para la satisfacción de la pareja, y yo he tenido el gusto de escribir sobre ese tema, por cierto, y frente al matrimonio más práctico, que es el de protección económica a la mujer, que yo cuando le compré esa casota, bueno, no dices que sea casota, pero suponemos que fue una casota, dije, pues aquí es una protección económica, ¿no? Pero al parecer en el constitucionalismo se está modificando, están tomando estas nuevas ideas sobre el matrimonio y el divorcio, que están muy efervescencia en Estados Unidos, que están quizá en la Unión Soviética,
y que los constitucionalistas, pues no, o sea, son hombres informados, están al tanto de esto y están impulsando una reforma. Entonces, creo que ese análisis hay que hacerlo más complejo y no quedarte en el liberalismo del siglo XIX, que sí se formó en él, pero va más allá. Vasconcelos está leyendo a Havelock Ellis, y ¿cómo se llama? La reforma del divorcio en Yucatán no está. Fue Carrillo Puerto que hizo el divorcio express en Yucatán. Hay un estudio sobre esto y creo que tienes que discutir con esa bibliografía de cómo lo veían como algo, pues sí, algo progresista. Era lo que se estaba discutiendo. Ese divorcio express era que creo que cualquiera de las dos partes de la pareja podría divorciarse sin tener el consentimiento como ahora. Ahora también se puede divorciar sin que se entere la otra parte. O sea, con una sola de las partes de pareja. Pero sí se entera la otra que se está. Pues supongo que me enteran, pero. Sí, no, en Yucatán no. O sea, tú te enterabas, ya se divorció o esta ya se divorció. Entonces creo que eso te ayudaría a salir más del caso particular de Félix Pallavicini, que no es que no sea importante, me parece crucial que sí, efectivamente, yo también pienso que era un neurótico. También para usar y se enojaba y se peleaba con muchos. Y tú conoces muy bien, ya has aprovechado la crítica al liberalismo desde el feminismo, y aquí no la veo. Y yo creo que sí enriquecería muchísimo el pensamiento, tu análisis del pensamiento de Pallavicini, a quien les decía yo hace un momento, yo conozco por su trabajo, sus trabajos sobre educación técnica. Él estaba porque porque la población en general tuviera solo educación técnica, no educación intelectual y mucho menos las mujeres. O sea, ahí sí no. O sea, algunos hombres podían tener educación intelectual, pero no las mujeres, y mostraba un particular desagrado por las cerebrales. Las pelonas también. Sí, pero aquí en términos de educación, sí, no, o sea, que esto tiene que ver con él como hombre racional y o sea, ajeno a las emociones, y que las mujeres no deberían ser cerebrales. Y eso tiene que ver con el liberalismo. También Pallavicini estuvo en la comisión que redactó el artículo relativo al sufragio en la Constitución, y ahí fue el que advirtió que mejor se hagan explícito que el derecho al voto no puede ser para las mujeres, porque qué tal si se les ocurre. Y eso yo creo que de lo que nos habla sobre todo es de que Pallavicini estaba informado. Estamos en Estados Unidos, estamos en 1917, el sufragio se aprueba en 1919 en Estados Unidos, pues son las grandes manifestaciones del sufragio, y Pallavicini sabía cuál es el momento del progresivismo en Estados Unidos, donde entra en juego el divorcio, la anticoncepción, todo esto, más que o sea, sí la parte personal y el odio hacia las mujeres infieles, pero todo esto también creo que está presente. Mencionas que en sus memorias solo se permite hablar de cuestiones personales en la infancia. Eso es una característica de la autobiografía latinoamericana. Lo estudió Silvia Molloy en un libro que después te digo, ¿no? Te paso la referencia. También se han hecho estudios de cómo
los autobiógrafos ven su infancia. Entonces yo creo que sería provechoso ver la autobiografía y estas cartas inventadas, sí como autobiográficas, y hay bibliografía no excesiva para analizar esto. Ya este comentario se alargó mucho. En este liberalismo de Pallavicini, sí, todos somos iguales, pero no todos, o sea, no exageremos, ¿no? O sea, y las mujeres no entran en esto. La religión, o sea, él como en su postura respecto al divorcio, ¿cómo entra la religión católica? Si es que entra. Y efectivamente yo creo que la guerra hace que se relaje la moralidad, que se rompan convenciones y costumbres, y que la presencia de la muerte lleve a las personas, hombres y mujeres, a vivir el presente. Entonces, bueno, sí, apoyando esto de que pues se dieron sus licencias en Veracruz. Por último, decías que los datos, al referirte a los datos cuantitativos con respecto al divorcio, ves que en un siglo no han cambiado mucho, que hay unas diferencias solo del 10%, ¿cierto? Sin embargo, yo creo que el estigma social del divorcio sí ha cambiado. Esto creo que no es para este trabajo, esto es nada más pues, para comentarlo, ¿no? Que es un tema, ¿no? O sea, sí, ser divorciado era un estigma fuerte, y ahora pues yo prácticamente no conozco a nadie que no haya divorciado una o dos veces en la vida, y no es un tema así en el que se repare, ¿no? O sea, es como, ay, pues sí, hoy, o sea, ya no tiene ese estigma. Creo que al pensar en toda las polémicas y todo lo que caló en fibras sensibles de la sociedad, el tema del divorcio desde el siglo XIX y a partir de la reforma de 15 hasta que yo no era niña, debo decirles, porque mi papá era divorciado y bueno, eso era algo que había que ocultar. Esto es comparable a lo que el escozor que hoy causa la reforma del matrimonio igualitario, que realmente sí simbra muchas convicciones, creencias, y bueno, y la perspectiva a través del tiempo nos hace ver como esta relatividad, ¿no? Bueno, no me quiero extender más porque seguramente, Ana Lidia, tú tienes muchas más cosas que decir, y también los anteriores ponentes, que son los primeros que tienen la palabra siempre, y después todos nuestros invitados. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias por los comentarios tan complejos, tan profundos, tan atinados. Creo que son muchas vertientes por las que me haces reflexionar, ¿no? Y muy válidas, o sea, pues me hubiese encantado que Vasconcelos se divorciara, o sea, porque él es un personaje mucho más atractivo, totalmente de acuerdo. No se divorció y regresó con su esposa. Dijo que no se quería divorciar. Pero bueno, hasta ahora los que he trabajado que se divorcian son personajes, digamos, de una moralidad mucho más fuerte, ¿no? Eduardo Pallares, Félix Pallavicini. Entonces, bueno, creo que sí. Creo que no es efectivamente un solo modelo de masculinidad, tendría que matizar en ese sentido, ¿no? Sí creo que también tengo que profundizar en ello. Creo que un problema del texto es que me obsesioné con Pallavicini, ¿no? Me obsesioné con explicar su participación en todo este proceso del divorcio, en toda esta reforma que nunca se había hecho. Y bueno, ya llegó una época en la que tengo que sentar un poco más el papel, la información y ampliarlo, digamos, a una mayor explicación. Totalmente de acuerdo, ¿no? Creo que sí hay que matizar las circunstancias personales de Pallavicini, llevar las explicaciones mayores. Hay muchas cosas que sí están en el tintero, pero mi preocupación era, bueno, ¿con qué lo relaciono, no? Lo de la eugenesia me parece muy, muy interesante.
Y muchos textos de Pallavicini hablan en torno a esto, muchísimas cosas de él. Lo que pasa es que, bueno, ya no sentí que tenía espacio para incluirlo, pero creo que sí, en una segunda versión se puede profundizar en esto, ¿no? Sí, la idea del castigo, sobre todo a una mujer que es infiel, ¿no? Porque esa es la peor humillación que un hombre puede recibir, por lo menos de esta época. Entonces, sí, la idea del castigo es una constante en todos los discursos del divorcio, ¿no? Tanto de hombres famosos y de hombres no famosos. Entonces, sí podría hacer una relación también con eso. Pues sí, ya lo que comentabas, ¿no? De vincularlo no solamente al liberalismo, sino a un discurso más moderno en torno a esto. Hay una movilización feminista muy importante en torno al divorcio que efectivamente está ahí presente. No lo pensé en el momento de cómo vincularlo con ese momento, con la reforma en particular del 14, pero sí podría pensarlo y reflexionarlo, porque efectivamente una de las principales demandas del feminismo de la época es que se haga una legislación menos desigual, porque es excesivamente desigual la forma en la que, por ejemplo, se penaliza el adulterio femenino, ¿no? A diferencia del masculino, la forma en la cual queda la esposa divorciada. Entonces, bueno, hay una constante en el feminismo de la época de que hay que reformar. Y eso se reforma en el Código Civil del 28, ¿no? Finalmente, gracias a la movilización del feminismo, que bueno, se podría ir vinculando. Gracias por el tip de que las autobiografías sí señalan la infancia. Yo no sabía que era común en la autobiografía latinoamericana, porque no lo hice en la exposición, pero Pallavicini, el dato que narra de su infancia es cómo matan a su padre, ¿no? Y eso lo hace de una forma bastante desgarradora, digamos, que yo creo que también eso va a condicionar mucho su carácter violento, explosivo, vengativo. Él andaba con pistola siempre y siempre que lo amenazaba un militar, obviamente era la época de gobiernos militares, siempre que lo amenazaba un militar, él sacaba su pistola primero, ¿no? Entonces, es un civilista, es un dandy, pero trae pistola, ¿no? Entonces, bueno, sí, gracias por ese dato que es importante. Cuando se casa con María Patiño, él se declara como un hombre sin creencia, ¿no? Ella se registra como mujer católica y él como un hombre sin creencia. Entonces, él tiene 21 años, es su época de socialista, digamos, de que busca una reforma social. Entonces, ahí sí creo que, como dices tú, tiene una influencia de la Unión Soviética importante, que vale la pena que revisar, ¿no? Y ver ahí. Pero pareciera que la religión no es un dato importante en su vida, creo. O sea, por lo menos en lo que yo he estado buscando, no es así como un referente constante que lo traiga al presente. Y bueno, también se me hace muy importante esto que comentas ahora, que, pues sí, o sea, yo lo tenía en la mente, pero no lo había aclarado, ¿no? Hay un estigma social en torno al divorcio, o sea, eso es bien interesante, porque pues Pallavicini, que es el creador del divorcio, no soporta a las mujeres divorciadas, ¿no? Y tampoco soporta el divorcio. El otro que también ya trabajé, que es Eduardo Pallares, que él critica el divorcio, pero que también se divorcia porque su esposa es adúltera, es infiel. Es muy interesante porque él escribió un libro, El divorcio en México, que lo siguen usando los estudiantes que estudian leyes, siguen usando ese libro. Y él divorció a mucha gente, y él se divorció, pero él no creyó en el divorcio, ¿no? Y hasta que no murió su primera esposa, se volvió a casar con su segunda compañera, ¿no? Entonces, efectivamente, el estigma social del divorcio es bien interesante y condiciona mucho de las intimidades de estos hombres, ¿no? Muchísimas gracias por los comentarios. Bueno.